Muy buenos días, Taquino. ¿Cómo ha sido esa transformación desde que tú te graduaste en 1987 en Maracaibo, Estado Zulia, hasta hoy? Buenos días. Buenos días a ti y a las personas que nos puedan estar viendo a través de este trabajo audiovisual. Exactamente son 37 años de graduado. Me gradué el 8 de diciembre de 1987 en la Universidad de Zulia, Luz. Pero antes, por supuesto, también tenía cierta experiencia en el periodismo, lo cual suma ya más de 40 años en esta digna y amada profesión. 40 años de tránsito que me han permitido a mí ver, percibir, vivir de manera directa lo que ha sido la transformación o el cambio del periodismo en nuestro país. Y hablo de nuestro país, no quiero hablar de América Latina, del mundo, aun cuando nosotros no somos una isla, pero quiero circunscribirme a lo que ha sido el periodismo en Venezuela y en las dos ciudades donde yo he tenido experiencia amplia, que es la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, y mayoritariamente acá en el estado Barinas, donde estoy radicado hace ya 30 años. El periodismo indudablemente ha cambiado. Yo, por ejemplo, les puedo hacer referencia de que cuando estábamos en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Zulia, nosotros practicábamos en una máquina de escribir, una cuestión mecánica, por cierto, portátil además. Y luego cuando ingresamos a los periódicos, igualmente en los primeros periódicos donde yo trabajé, se hacían las noticias o las informaciones, se redactaban las informaciones con una máquina de escribir. Después llegaron aquellas monstruosas computadoras y fuimos teniendo una transformación de lo mecánico al analógico y hemos llegado, desembocado a esta época de lo digital puro, donde ya el papel desapareció, los medios de comunicación impresos desaparecieron y estos aparatos, los celulares, los aparatos de telefonía se han convertido prácticamente en una oficina. Este, por ejemplo, es una oficina hoy. Lo que antes era una máquina de escribir, un papel, una rotativa, una cuestión, se ha convertido en un simple aparato donde condensan toda la información. Por supuesto, esto ha conllevado a que el periodismo, y sobre todo diría yo que las universidades nacionales, hayan tenido la necesidad imperiosa de adaptar sus programas de estudio a una nueva realidad del periodismo. Ya no se trata, por ejemplo, del periodismo impreso, porque ya no hay periodismo impreso, ya no existe el medio impreso. En el caso particular de Barinas, por ejemplo, llegaron a convivir 4 medios de comunicación impresos, pero en este momento no existe ninguno por razones que ya ampliamente conocemos, pero yo diría que fundamentalmente por la aparición y el desarrollo acentuado que ha tenido el periodismo digital. Hoy es periodismo digital, hoy no hay periodismo impreso. Incluso esto del periodismo digital, que se hace sobre todo a través de estos aparatos, ha llevado también a que, por ejemplo, la televisión haya tenido un golpe importante. Ha llevado también a que la radio haya disminuido también en su punch a nivel de la colectividad, porque sencillamente esto se hace todo a nivel digital. Entonces, es una situación muy distinta. Yo no me preparé como periodista para esta realidad, pero he tenido la obligación de adaptarme. Quienes están haciendo carrera periodística hoy ya están en una nueva era, y ya lo anterior, ese periodismo con el cual me formé en una universidad, pues ya pasó a otro plano, pasó a la historia, y hoy los muchachos están en una nueva era del periodismo. Aproximadamente cuántos periodistas pudieron adaptarse, como se adaptó usted a esto? Hemos visto una gran cantidad de periodistas que han dejado de trabajar porque no se adaptaron a esta nueva fórmula. ¿Qué le dices tú? Es una situación bastante delicada, porque es que el requiere de formación, y no que yo esté adaptado, yo todos los días trato de adaptarme, porque es un proceso, ¿no? Es un proceso de decir que no, ya yo estoy adaptado, ya estoy en el mundo digital, ya yo soy un periodista digital. No, hermano, esto es una cuestión de un proceso permanente, constante, que me permite a mí, porque la tecnología es un avanzar muy rápido. La tecnología, incluso los más jóvenes, las mentes más frescas, tienen todos los días que adaptarse, porque la tecnología los arrolla. Lo que es hoy no es mañana, lo que es mañana no es lo que era anteayer. Entonces la gente tiene que adaptarse a todos estos procesos de modernidad, de avance tecnológico, porque el que no lo haga definitivamente tendrá que apartarse. Y yo repito, aquí la gran responsabilidad, en el caso particular del periodismo,
la gran responsabilidad la tienen las universidades que forman periodistas. Si las universidades en este momento no hacen un verdadero esfuerzo en adaptar sus programas de estudio, sus pesas de estudio a las nuevas realidades, entonces esas universidades no sirven para formar a los periodistas que la sociedad, esta sociedad de hoy y la de mañana, van a requerir. Ok, en los últimos años hay instituciones, puedo decir, nuevas que han formado periodistas. Uno dicen que es muy buena, otras dicen que realmente no sirve. ¿Realmente tú crees que la universidad es la que valora o cada joven que vaya a estudiar? Hay de las dos partes, hay de las dos partes. Indudablemente que hay muchas universidades que no le han prestado la debida atención a este asunto del periodismo digital, del periodismo moderno. Y hay otras que sí se han adaptado y sí tratan de adaptarse, pero esto es un dúo, es la universidad y el estudiante. Si no hay esa correspondencia de lo que es la academia y lo que es el estudiante, porque puede haber una excelente academia, pero si es un estudiante flojo, no se formará. Ahora, es más ventajoso incluso cuando el estudiante es aventajado, el estudiante es preocupado por formarse en una universidad, porque tendrá otras vías para poderse formar, para poder adquirir los conocimientos que le permitan desenvolverse en este mundo tan complejo y tan determinante en la vida de todos los ciudadanos. Hay que recordar que el periodismo, yo diría que es una de las profesiones más importantes del mundo, porque el periodismo es el que guía, el periodista es el que guía, el que orienta, el que dice por este lado vamos, por aquel lado, es decir, por ejemplo, la medicina, yo diría que está entre las más importantes, tal vez la más importante, el derecho, otras carreras, pero el periodismo, hermano, es el que orienta al ciudadano. Yo, por ejemplo, no he conseguido nunca una sociedad sin periodista o sin periodista, porque el periodista es el elemento profesional orientador de la conducción de la sociedad. ¿Qué has visto en los últimos 10 años de lo que es el periódico, de lo que son las revistas, a las plataformas digitales? Bueno, es que ya prácticamente medios impresos no existen. Los medios impresos ya no existen. Te digo que aquí llegó a convivir, por ejemplo, y no te estoy hablando de hace 2 décadas atrás, no te estoy hablando de apenas unos añitos antes. Estaba el de Frente, estaba el diario de la Noticia, el diario de los Llanos y el diario de la Prensa. Esos periódicos desaparecieron. Hay mucha gente que critica que por cuestiones de presión, de falta de insumos, eso por supuesto primó. Pero aquí lo que determinó la desaparición de los periódicos, como en el mundo lo están haciendo también, que quedan muy pocos periódicos en el mundo impresos, es precisamente la tecnología digital. Es decir, la gente se informa, ya no tiene que salir a la calle a comprar un periódico, al pregón, en un kiosco, sino que se informa siempre por acá. Y las plataformas cada vez son más actualizadas, que le permiten al ciudadano estar informados en tiempo real. E incluso la tecnología ha permitido que ya el ciudadano común sea el receptor de la información, pero también el generador de información. Entonces esto se está convirtiendo en un mundo muy complejo que definitivamente pues, hay que analizarlo en profundidad para poderlo comprender y para poder insertarse en ese mundo tan complejo, repito, que es el mundo digital. Bueno, ya para cerrar, ¿qué le dices tú a esos nuevos graduandos de comunicación social? Bueno, que procuren ponerle énfasis en la formación, que no se queden solo en lo que le dice el profesor, lo que le dice la profesora, lo que le dice la academia, no, que se preocupen en lo personal por actualizarse y por ser buenos periodistas. Es decir, no es buen periodista aquel que ha recibido una excelente formación, sino que el buen periodista es aquel que se preocupa y que entiende la profundidad, que entiende la naturaleza de esta noble e importante profesión, que repito, es la profesión que a través de sus profesionales orienta a la sociedad.